Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto del lunes 29 de marzo. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a presentar el informe técnico diario sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y vamos a hablar, como es costumbre, de los temas fundamentales que son el estado que guarda la epidemia en México y la progresión, la progresión ya no se oye nada, y la progresión de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Le pido al doctor Alomía, y si nos consiguen un micrófono adicional, por favor, si puede presentar el primer segmento. Claro, con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas noches también a todas y todos los presentes, así como a la población que nos sintoniza esta noche a través de los diferentes medios. Ya en pantalla tenemos la actualización de nuestras curvas epidémicas que presentamos y actualizamos de manera diaria. Como ustedes vieron en el informe que presentó ayer la doctora Letze de la Torre, abrimos ya la gráfica para la semana número 11, recordando que estamos en la semana número 13, pero siempre estamos presentando la información de 2 semanas atrás para efectos de la estabilidad que debe de tener el dato que en su momento se envía y concentra de las 32 entidades federativas. Normalmente lo que tenemos en las últimas 2 semanas son disminuciones, es por eso que no las presentamos, no es porque los datos estén en incremento, al revés, es porque son disminuciones muy marcadas, porque en la medida que se siguen notificando los casos y se siguen clasificando por fecha de inicio de sus síntomas, entonces más bien las curvas empiezan a subir. Es un poco lo que vemos precisamente en las 2 últimas semanas que sí graficamos y presentamos para efectos de esta gráfica, la 10 y la 11, y vemos cómo abrimos siempre el domingo con un porcentaje y para el sábado, o sea al final de la semana, tenemos un incremento de casos que disminuye normalmente o en la mayoría de los casos ese porcentaje. Bueno, ese efecto se produce todavía con mayor intensidad en las últimas 2 semanas, por eso no sería correcto, es en base a una metodología técnica estarlas presentando, dado que sabemos que van a todavía incrementarse de manera importante. Pero entonces ya en datos obviamente mucho más válidos para efectos de precisamente poder observar cuál es el comportamiento de la epidemia, que es el que estamos representando en la curva de color azul. Ya entonces al abrir la semana número 11 podemos decir que tenemos 2 meses y medio, es decir 10 semanas continuas con tendencia descendente, o sea se vuelve nuevamente a abrir esta semana con una disminución. ¿Cuál es esta disminución para las últimas 2 semanas graficadas? Menos 9%. Y sabemos que ese menos 9% muy probablemente pueda ir disminuyendo en el transcurso de la semana. Sin embargo, pues resaltamos que para el día de hoy tenemos todavía esta disminución. Y están representadas en esta curva las más de 2.421.000 personas que se estiman ya como casos de COVID-19 en base a lo que las 32 entidades federativas han notificado hasta el día de hoy en el CISBER. Continuamos con nuestro indicador de casos activos bajo, es decir, 1% solamente representan 31.301 personas, son las que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Es la epidemia activa de la enfermedad y por lo tanto desde donde podríamos todavía obviamente no solo mantener la actividad epidémica, sino en un momento si se reactiva también la interacción entre personas, si se incrementa la movilidad pública, pues obviamente entonces podemos también tener un incremento en los casos que se pueden ir dando en siguientes semanas. Actualizamos las personas además con esquemas ya completos de vacunación, quiere decir aquellas vacunas que requieren 2 dosis, que son prácticamente el 80% de las que tenemos hasta el momento, que ya hayan recibido esas 2 dosis, o obviamente en el caso de la vacuna CanSino, que solamente requiere de una sola dosis, que hayan tenido esta primera. Entonces al día de hoy 850.000
939 personas ya con esquema completo y por lo tanto estamos esperando que este grupo obviamente contribuya a disminuir la transmisión, porque serían personas que en su momento pues disminuirían estos riesgos precisamente tanto de contagiarse y enfermar, como en su momento de al enfermar tener una carga viral que pueda contagiar suficiente, que pueda contagiar a otras personas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver también el comportamiento diario de la ocupación hospitalaria. Hemos visto que esta se ha mantenido también con una tendencia descendente desde fines del mes de enero de este año y podemos ver que esta se mantiene. De hecho, para el día de hoy, en comparación al día anterior, tenemos nuevamente una disminución de 1 punto porcentual, llegando a un 19% de ocupación nacional, y podemos ver ese comportamiento claramente en las curvas que están disminuyendo y que ya veíamos desde prácticamente hace semana y media, inclusive han disminuido por debajo de lo que en su momento logramos disminuir después de la primera ola. Es decir, la disminución después de la segunda ola es todavía mayor, así como la segunda ola fue mayor en carga de enfermedad, cantidad de casos y personas hospitalizadas, pues bueno, el descenso que tenemos al día de hoy también es mayor que el que en su momento se logró después de la primera ola. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos a las entidades en estos grupos que en su momento hemos estado monitoreando desde el año pasado y bueno, vemos precisamente aquí reflejada esta disminución. Son solamente 2 entidades que están en el rango entre 30 y 49 y ahora sí, la gran mayoría, 30%, tienen más del 70% de sus camas disponibles. Esto representa 25.507 camas disponibles para pacientes con IRAG grave, pacientes que requieren de hospitalización temprana, oportuna. Pues bueno, hay toda la infraestructura hospitalaria disponible para poder llevar a cabo esta actividad. Si vemos en la siguiente diapositiva, enfocamos a las camas con ventilador, en donde tenemos una disminución también para el día de hoy de 1 punto porcentual en relación a la media nacional, 22% en esta ocupación, y solo 5 entidades que están entre un 30 y un 49, todas por debajo del 50%, y 27 entidades inclusive con menos del 30%, lo cual nos deja 8.225 camas disponibles a nivel nacional. Entonces, dos indicadores importantes: la carga de enfermedad y la cantidad de casos graves y personas hospitalizadas, que continúan disminuyendo y obviamente nos dan esta señal de control que se tiene en este momento sobre la epidemia de COVID-19. Pero recordemos, esto no debe de ser un aliciente ni debe de ser un sustento para dejar de implementar las medidas de prevención, porque si estamos logrando estas disminuciones que hasta el momento vemos es porque las medidas de prevención se han estado implementando. Recordemos que todavía quedan muchas personas susceptibles de poder enfermar, contagiarse, enfermar y enfermar inclusive gravemente. Mientras mantengamos medidas de prevención es que realmente podremos seguir contribuyendo a la disminución que vemos al día de hoy. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Creo que nos sirve. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de vacunación. Recordar que el Plan Nacional o Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19 o contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 tiene fases definidas y tiene un eje mayor de priorización, que es la edad. Hemos empezado desde la persona más añosa en el país y vamos a seguir avanzando hasta cubrir a todas las personas adultas mayores. Esto ya lo hemos comentado, que tenemos la planeación para que durante el mes de abril logremos culminar la meta de cubrir a las personas adultas mayores. Son alrededor de 15 millones de personas y de acuerdo a la llegada de las vacunas y la operación de las brigadas vamos a lograrlo en el mes de abril. Hoy se aplicaron 171.787 dosis de vacuna. Recordamos siempre para ustedes, comunicadoras y comunicadores, revisar los números de los días previos, ya que estos se actualizan con el corte de información que se tiene hasta el final de las operaciones de vacunación. La siguiente: 7 millones, ya tenemos más de 7 millones 18.449 dosis de vacuna aplicadas,
mayormente son todavía primeras dosis, y recordar que el tiempo de la segunda dosis depende del calendario de la primera dosis. En cada uno de los casos de las 5 vacunas que se administran, CanSino no necesita segunda dosis, y de las 4 que sí necesitan segunda dosis, se pone la segunda dosis en intervalos que van desde 3 semanas hasta 12 semanas, dependiendo de cuál es la vacuna de la que se trate. Y también recordar, como decíamos el viernes, que la mayoría del efecto se logra con la primera dosis. Con la primera dosis ya se logra tener prácticamente el 80% o en algunos casos el 85% de la eficacia que se pretende lograr o que se puede lograr, y la segunda dosis tiene como finalidad aumentar un poco más esa protección y hacerla más duradera. Pero entonces ya estas 7 millones de personas están en una protección de al menos el 80% de lo que se puede lograr con la vacuna. La siguiente. Aquí están los grupos poblacionales definidos por el propio plan: personal de salud, personal educativo, hasta el momento solo en el estado de Campeche, y personas adultas mayores. Una vez que culminemos con la vacunación de personas adultas mayores, seguiremos avanzando, por un lado, con la fase 2 del plan y también con las posibilidades de avanzar en la vacunación del personal educativo. Mientras tanto, seguiremos vacunando al personal de salud que falta, y recordar, como lo hemos comentado, que estamos en espera de que las y los secretarios de salud de las entidades federativas nos presenten la lista correctamente validada que permita saber con certeza quiénes son trabajadoras y trabajadores de la salud de la primera línea, el contacto más cercano con las personas enfermas de COVID, y de segunda línea, operaciones de atención de la salud que, si bien no son formalmente destinadas a la atención de COVID, sí puede haber una frecuencia importante de personas que tengan el virus, que lo estén portando, y por lo tanto que pongan en mayor riesgo a nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la salud. Tercera línea, definimos todo lo demás, incluye personas que están en transacciones operativas y administrativas que no necesariamente implican un contacto cercano con las y los pacientes. 5.347.843 personas adultas mayores ya tienen la primera dosis, y 204.908 ya tienen la segunda dosis, lo que representa 4% de personas completamente protegidas. La siguiente, por favor. Los ESAVIS los seguiremos presentando siempre, no han cambiado, como pueden ver ustedes, prácticamente desde el inicio de la vacunación en diciembre de 2020, tenemos una frecuencia de estos eventos que es considerablemente baja. La enorme mayoría, más del 99%, son eventos leves, y vamos teniendo de cuando en cuando algunas personas que requieren hospitalizaciones, generalmente por periodos muy cortos, y nadie ha tenido ni un desenlace fatal ni tampoco un daño permanente asociado con la vacuna. La siguiente. Ayer por la noche recibimos las 1.510.600 dosis de la vacuna Astra. Esto corresponde a lo que se recibió con la generosa ayuda del gobierno de Estados Unidos, que liberó parte de su embarque que tenía en disposición para que lo podamos usar nosotros. Como se ha explicado, el mecanismo es: hoy nosotros recibimos estas vacunas, y en su momento, cuando nos toque de la asignación contratada a AstraZeneca, que son 77.4 millones de dosis, entonces nosotros concedemos para que esto mismo se le devuelva a Estados Unidos. Es un préstamo, no es ni un regalo, ni una donación, ni tampoco una compra. Es simplemente por los tiempos. Hoy tenemos la oportunidad de usar estas dosis, y mañana Estados Unidos usará las que se liberen por parte de México. La siguiente. Esta es la distribución hasta el momento: 12.334.445 dosis que se distribuyen de esta manera. 4.5, un poco más de 4.5 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, que seguirá llegando todos los martes.
2.380.600 de la vacuna AstraZeneca, que hoy tiene dos orígenes. La primera, 800.000 dosis que vinieron de un contrato que hicimos con el Instituto Serológico de la India, y estas 1.5 millones de dosis que anoche a las 10 de la noche recibimos por parte de Estados Unidos. 1 millón más tenemos ya de la vacuna Sinovac. En su momento fue anunciada la llegada de esta millón adicional. De Sputnik V, la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, tenemos hasta el momento que se han recibido estas mismas 400.000, y estamos muy próximos a recibir 500.000 dosis nuevas, que es la primera dosis, y posteriormente, durante el mes de abril, llegará la segunda dosis de esas 500.000 primeras dosis. Y CanSino, que ya está también liberada. Recordar que CanSino se obtiene a granel por parte de China y se envasa, se termina aquí en México, se hace el llenado y terminado aquí en México, y ya está liberado por parte de COFEPRIS. ¿Cuál es la importancia de tener en este momento todas estas dosis? Una, que la gran mayoría ya se pusieron. Y lo segundo, que en la última semana recibimos 3 millones de dosis y tenemos 2 millones que han estado en tránsito y en uso. Esto lo recordamos por aquella especulación y, de hecho, falsa información que decía que teníamos acumulado en un refrigerador más de 4 millones de dosis. Desde luego, esto es falta de información, y por eso ya desde hace varios días lo dejamos en claro. De 12 millones, voy a redondear los números, de vacunas, se pusieron ya 7, quedan 5. 3 llegaron esta semana, y los 2 restantes son las que están en tránsito o ya en los estados y se están aplicando, y se culminarán de poner en la semana. Entonces, todo esto es un proceso continuo. Prácticamente en cuanto llegan, se mandan a los estados y se usan en los estados. Por ejemplo, hoy salieron por las rutas terrestres de la megalópolis o hacia la megalópolis 3 millones, estoy redondeando los números, de dosis de vacuna. Y mañana en el Pulso de la Salud vamos a explicar cómo se distribuye en cada entidad federativa, tanto de los 6 estados de la megalópolis, la región central de México, como al resto de las entidades federativas, porque continuará la vacunación simultánea en las 32 entidades federativas. Lo que es reciente, y lo explicamos a detalle el viernes, es esta decisión táctica de concentrar la protección en la zona megalopolitana, en los 6 estados que tienen la mayor densidad poblacional y la mayor movilidad, lo cual son elementos de riesgo para un posible rebrote o repunte o tercera ola que no queremos tener, y queremos hacer todos los esfuerzos para que no ocurra. Conscientes, por supuesto, de que hay la posibilidad de que ocurra. Entonces, tengamos muy claro estas ideas para el seguimiento de la epidemia. La siguiente, por favor. Un recordatorio básico: lávate las manos. En la epidemia es muy importante mantener las medidas de protección, las vamos a ir presentando una a una para recordar de cuando en cuando cuáles son estas medidas. Ya las hemos repetido prácticamente todos los días. Hoy enfatizamos la de lavarse las manos. Aquella pregunta de si es preferente agua y jabón o alcohol gel desinfectante, la respuesta sigue siendo la misma: es preferente agua y jabón. Cuando esté disponible hay que usarlo. Desde luego, si no está disponible, se puede usar alcohol en gel al 60% para las manos y al 70% para las superficies. Muy bien, pues vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Daniela Pastrana, a pie de página, Miguel, y nos vamos por acá con todos ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Tengo una pregunta sobre el asunto de la inmunidad de las vacunas. Ha generado extrañeza para muchos de nosotros que no estamos muy familiarizados con los temas epidémicos. Es que hay países como Chile o como la India que tienen muy alta proporción de vacunación ya y están subiendo sus curvas epidémicas, están subiendo sus contagios. Chile está prácticamente igual que en su pico mayor del año pasado, la India no tanto, pero también está subiendo. Y sin embargo, las muertes no están tan altas como la epidemia. Entonces,
La pregunta es, si ustedes tienen evaluado esto, ¿a qué puede ser? Nosotros que a veces especulamos cuando vemos estas curvas, pensamos que podría ser quizá si la vacuna está teniendo un impacto en la disminución de la gravedad. ¿Se acuerda que nos había explicado que hay dos tipos de inmunidad, las que es que se corta la transmisión o que se disminuye la gravedad, ¿no? Entonces no sabíamos todavía qué tipo de efectos iban a tener las vacunas. Un poco eso. Muchas gracias. Gracias, Daniela Pastrana, de pie de página. Efectivamente, esa es una pregunta que es relevante para la población, saber qué se espera de las vacunas. Es relevante también en términos de la planeación y de la operación en salud pública, de las políticas públicas y programas de salud pública, y desde luego también es una pregunta científicamente relevante. En general, cuando uno piensa en las vacunas, sobre todo las vacunas a las que estamos más acostumbrados, que son aquellas del programa rutinario, del programa de vacunación universal, pensamos en que la vacuna nos evita infectarnos del agente infeccioso, ya se trate de un virus o se trate de una bacteria, que son los organismos infecciosos más comunes. En este caso, hay que pensar que la vacuna puede proteger de varias cosas que están en cierta manera en secuencia. Una vacuna puede protegernos de que nos infectemos. Entonces, quien está vacunado no le da, el agente infeccioso no puede ni siquiera empezar a replicarse en el organismo que está protegido. Pero puede que eso no se logre y sin embargo se logre lo segundo, que no haya enfermedad. Entonces puede ocurrir que una persona vacunada le llega el virus se multiplica, se replica, entonces sí infectó, pero no causó los síntomas. En el caso de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de cuerpo, entre otros síntomas característicos, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Puede ocurrir que una vacuna no proteja ni contra lo primero ni contra lo segundo, pero sí contra lo tercero, que podría ser aquellas expresiones de la enfermedad que son más graves, que requieren, por ejemplo, que la persona se hospitalice. Puede ocurrir que no proteja contra lo primero, contra lo segundo ni contra lo tercero, pero sí proteja contra lo cuarto, el desenlace más grave, la mortalidad. Entonces, una vacuna, de momento estoy hablando de una vacuna hipotética, ahorita me refiero a las vacunas contra COVID, puede proteger de una cosa y no de la siguiente, más bien, no de la primera, no de la segunda, sino hasta la cuarta cosa. En el caso de las vacunas contra COVID, la mayoría de los ensayos clínicos, fase 3, que se han realizado, han contemplado varios de estos objetivos y para cada uno de ellos se estima la eficacia, es decir, se calcula qué tan poderosas son para proteger contra infección, contra enfermedad grave o contra la muerte. En algunas de estas vacunas tenemos información específica sobre cuál es su porcentaje de protección para cada una de estas situaciones. De lo que va hasta ahorita de información generada por los estudios clínicos, se conoce mayormente protección contra enfermedad, y la mayoría de estas vacunas están entre 60 hasta 96% de protección. Protección contra enfermedad grave, y la mayoría de las vacunas contra COVID están cercanas al 100%, y protección contra el riesgo de morir por COVID. Y también, afortunadamente, las vacunas están cercanas al 100%, algunas en forma absoluta, 100%. Lo cual es muy alentador, porque quiere decir que si usamos vacunas contra COVID, estaremos disminuyendo de manera directa la probabilidad de morir, el riesgo de morir y, por lo tanto, el evento más desafortunado, que es la muerte. Pero también la enfermedad grave, y con ello estaremos previniendo que las personas necesiten hospitalizarse, porque si acaso presentarán enfermedad leve, y también en un porcentaje nada despreciable, 60 y hasta el 95%, protegemos contra cualquier forma de la enfermedad, así sea la más leve. Ahora, queda un objetivo adicional que tiene mucha importancia en salud pública, que es la probabilidad de que una persona vacunada ya no pueda transmitir el virus, que ya no pueda tener la condición de portador asintomático.
no se tiene información directa sobre la capacidad de estas vacunas de evitar que la persona vacunada transmita el virus a sus familiares, a sus amigos, a la comunidad. Sin embargo, se piensa, por la forma en que actúan estas vacunas y por el hecho de que el nivel de inmunidad es importante, que es muy probable que se logre demostrar que también tienen esta condición que se llama inmunidad esterilizante, que es la que confiere la protección a los demás, a quienes rodeamos a alguien vacunado. Esta protección indirecta es muy útil, muy importante, porque es la que también llevaría en un momento dado a que cuando se alcanzan porcentajes importantes de protección en la población, empiece a reducirse la epidemia, empiece a reducirse la ocurrencia de nuevos casos. Pero se requiere que sea un porcentaje amplio de la población la que esté en esa condición de protección. Se ha estimado que es alrededor del 70%, algunos han planteado que hasta 75%, es decir, 3/4 partes de la población que tendría que estar protegida cuando se empezara a ver su efecto sobre la persistencia de la epidemia. Entonces, en el caso de Chile, en el caso de la India, un país tan grande, tanto geográfica como demográficamente, todavía están un tanto lejos de ese punto umbral, que es precisamente el que se llama inmunidad de rebaño. Gracias, Daniela. Una segunda, ayer se publicó información sobre el exceso de mortalidad que aquí han presentado periódicamente con los boletines, pero ahora esta información que fue hasta el 15 de marzo, no hay un boletín, o por lo menos yo no lo encontré, que nos permita explicar algunas cosas que no, por lo menos a mí no me quedan muy claras de los datos abiertos. Entonces, sobre todo eso era una pregunta de si van a emitir como un boletín que nos explique, o va a venir aquí el doctor López Ridaura o algo, porque de pronto quedan un poco huecos para los que no estemos totalmente familiarizados con el... ¿Cómo no? Con mucho gusto. En un minuto le voy a dar la palabra al doctor Alomía. Le voy a pedir dos cosas. Uno, que explique en forma sintética el hallazgo, que no es nuevo, efectivamente lo venimos mostrando desde agosto, y dos, que en tiempo real veamos el portal web coronavirus.gov.mx, los 11 boletines, el más reciente fue el curso de este fin de semana, el primero fue en agosto, finales de julio-agosto, de hecho cubre el periodo julio-agosto. Y me detengo brevemente en esto para volver a pedir, con todo respeto a los medios, ya vi que a veces les inquieta que les haga sugerencias, un poquito de seguimiento de las cosas sería útil. No les pido que vean las grabaciones de la conferencia, son un poquito largas, aunque a lo mejor pueden destinar a alguien que las vea, pero desde julio a agosto, en este mismo foro, quizá algunas personas recuerden que trajimos información específicamente sobre este tema, el exceso de mortalidad, y tuvimos el privilegio de que nos acompañara la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque estuvimos trabajando conjuntamente, primero para hacer el análisis de exceso de mortalidad en la Ciudad de México y posteriormente para todo el país y cada una de las entidades federativas. Y lo que pudimos ver a lo largo del fin de semana parecía como que era la primera vez que medios nacionales se encontraban con esta información. Entonces, insisto, no se me vayan a ofender, con todo respeto, pero sí sería muy útil que los medios de información, tele, radio, desde luego los periódicos, sobre todo de alcance nacional, le dieran seguimiento a las cosas. Pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. En este momento le pido al doctor Alomía si nos da una síntesis, y mañana efectivamente va a venir el doctor López Ridaura, quien más frecuentemente lo ha presentado, para volver a comentar cómo debe interpretarse técnicamente este ejercicio, cómo se compara con otros países del mundo, cosa que hemos presentado varias veces, para que nos refresque un poquito la memoria en ese sentido. Y mando un saludo respetuoso a todos los editores y editoras, aunque creo que son mayormente hombres, de los medios de información en México. Doctor Alomía. Con mucho gusto, doctor López-Gatell. Bien, primeramente podríamos obviamente iniciar
haciendo referencia a los conceptos generales, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, el análisis de exceso de mortalidad pretende identificar un exceso ocurrido, obviamente, en una temporada determinada. Vamos a hablar de un año de ocurrencias. El exceso obviamente se identifica en base a lo que se ha observado en años previos, es decir, se hace la integración de los datos de años previos, en este caso para este análisis a partir del 2015, con lo cual se puede tener una basal, es decir, un número determinado de defunciones que han ocurrido año con año, y entonces a través de esa basal poder compararla con los resultados del análisis de exceso de mortalidad o lo que ocurrió en el año que quiero comparar, y entonces obviamente la diferencia que habría entre, por ejemplo, el 2020 y lo ocurrido entre un promedio entre el 2015 y 2019, pues bueno, ese sería el exceso de mortalidad. Aquí es muy importante identificar, porque es lo que hemos visto que en diferentes medios o personas han expresado en redes sociales, ¿sí?, que el exceso de mortalidad es el cálculo de todas las defunciones por todas las causas, es decir, todas las personas que lamentablemente por alguna razón fallecieron durante un año, no solamente por COVID o no solamente por enfermedades, aquí se incluyen también obviamente accidentes y se incluyen también otro tipo de eventos que hayan ocurrido que le hayan producido la muerte a la persona. Entonces, este es un primer punto que es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de exceso de mortalidad, hablamos del total de las causas. No estamos hablando todavía de posiblemente las personas que fallecieron por COVID, ¿sí? Cuando ustedes vean los números o el número que aparece como exceso de mortalidad, no tenemos que relacionarlo directamente con COVID. Ese es el exceso por todas las causas que hay. Ahora, una vez entonces que ya identificamos el grupo o la cantidad de personas que hay en exceso de mortalidad, entonces ahora sí, con la misma revisión que se realiza de los certificados y actas de defunción en su momento, a través de algoritmos que el mismo equipo investigador realiza, identifican todas aquellas causas que están en las actas de defunción que tuvieran alguna relación con la COVID-19. Entonces, dentro de este grupo total de exceso de mortalidad, se puede identificar un subgrupo que posiblemente esté relacionado a defunciones por COVID. ¿Y por qué digo posiblemente? Porque en ese momento todavía este subgrupo no son defunciones confirmadas. Hay un proceso de dictaminación que se hace precisamente en todo el Sistema Nacional de Salud, que va integrando a través de ese proceso cuáles de este subgrupo realmente fallecieron por la COVID-19 y cuáles a lo mejor no. Pero entonces aquí viene algo importante. Aquí tengo mi exceso de mortalidad total por todas las defunciones y aquí tengo las que potencialmente fueron por COVID. Lo que también hemos identificado que han estado haciendo es que toman este subgrupo y lo suman a este grupo de exceso de mortalidad. Eso es pues totalmente incorrecto, porque las defunciones potenciales por COVID forman parte del total del exceso de mortalidad. No tenemos por qué volverlas nuevamente a sumar. De seguro el doctor López Ridaura el día de mañana con los números y los datos pues lo van a poder ver claramente. Pero entonces además, ahora de este subgrupo de mortalidad potencialmente por COVID, nosotros tenemos otro grupo que ya son casos confirmados y que son los números precisamente que estamos presentando y actualizando todas las noches en esta conferencia. Y ahí viene otro error más, en donde entonces toman estos números de casos que ya están confirmados, que presentamos aquí en las noches, y lo vuelven a sumar a los números de este exceso potencial por COVID, lo cual también es incorrecto, porque los números que presentamos aquí, la gran mayoría de los datos que presentamos aquí, ya forman parte del subgrupo. Recordemos que el análisis de exceso de mortalidad revisó y buscó en la documentación, certificados y actas, todas aquellas defunciones relacionadas por COVID. Y luego hizo un cruce interno, dado que tenemos nominales de las personas que lamentablemente han fallecido por COVID, podemos entonces identificar quiénes de los que potencialmente fallecieron por COVID
de este exceso de mortalidad ya son casos confirmados, ya forman parte de este grupo que presentamos todas las noches. Y la gran mayoría de este grupo, el doctor López Ridaura mañana presentará los números y los porcentajes, ya forman parte de este subgrupo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Algunos están agarrando el grupo grande, sumándole el subgrupo de COVID, otros están agarrando el subgrupo de COVID y sumándole el de casos confirmados, y eso es técnicamente incorrecto, porque estos dos grupos forman parte ya del grupo de exceso de mortalidad. Y otro dato importante también, en lo general, que quisiéramos comentar, es que están utilizando la información del boletín y del análisis de exceso de mortalidad, y lo están comparando con la carga de defunciones confirmadas de otros países. Eso es también técnicamente incorrecto. En todo caso, los invitamos a estas personas o estos medios a buscar si estos otros países están realizando sus análisis de exceso de mortalidad, si esos análisis son públicos, si se pueden acceder como se pueden acceder en México, y entonces en ese caso sí podríamos hablar de números comparables. Pero es técnicamente incorrecto comparar un análisis de exceso de mortalidad, que como ya dijimos incluye todas las causas por las cuales una persona puede fallecer, y compararlas contra otros países, contra sus casos confirmados de COVID, de defunciones por COVID-19. Eso es también completamente incorrecto. La información es transparente, es clara, es accesible a través de la página de coronavirus, y el doctor López Ridaura estará mañana realizando todavía una explicación más a fondo de este tema. Muchas gracias, doctora Lomía. Creo que nos ayuda mucho lo que nos comenta a identificar dónde están las oportunidades de que nuestro periodismo en México suba un poquito más su nivel de... este es el portal Coronavirus. Por cierto, invitamos a los medios nacionales o locales, quien quiera venir a esta conferencia de prensa es bienvenida. Quizá también uno de los retos es... Hay varios diarios nacionales, ya tampoco los voy a mencionar porque también luego se ofenden. Aquí están sus lugares, nosotros nos encanta que nos cuestionen. Creo que podría ayudar si están aquí, en vez de que estén en casa o quizá cómodamente sentados desde su hogar viendo la conferencia. Aquí están reporteras y reporteros todos los días trabajando. Sé que hay compañeras y compañeros reporteros de esos diarios que les gusta trabajar, es cosa de que sus editores les apoyen para que vengan aquí a cubrir de manera directa la noticia, que suele ser la manera más dedicada del periodismo. Aquí vemos el portal coronavirus.gov.mx y en el menú hay una sección que dice personal de salud, datos. Ahí, y picamos la flechita. Hay que picar la flechita, por favor. Ahí. Y abajo dice exceso mortalidad. Ahí. Y aquí está una tabla donde vamos actualizando de manera continua, en tiempo real, la información. Y lo mismo respecto a lo que decía Daniela, si nos regresamos al menú, por favor, y ponemos creo que está en la sección de personal de salud, los boletines. ¿Estaban en datos? En la sección de datos, a ver, José Luis, otra vez en la sección de datos, exceso de mortalidad, y en la sección de hasta abajo, vamos hasta abajo, abajo, más abajo, aquí está la información, están las gráficas, más abajo, todo esto lo va a explicar el doctor López Ridaura mañana, más abajo, completamente abajo. Ahí está la base de datos abierta, por si acaso también los medios quisieran, no sé, contratar quizá una persona epidemióloga, alguien que sepa estadística, demografía, y trabajar un poquito sobre esto, pues sería magnífico. Y aquí están los boletines, bueno, estos son los datos abiertos, ¿y los boletines? Esto es todo el histórico, todo esto. Vean ustedes que cuando tiene ese sello que dice Libre Uso MX, es porque hemos trabajado
con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y por cierto, agradecemos el reconocimiento que le dio a la Secretaría de Salud por la transparencia proactiva. Hemos trabajado con el Instituto, con el INAI, desde el inicio prácticamente de la epidemia. Ha sido una colaboración muy fructífera y agradecemos al INAI por todo este apoyo, por toda esta orientación y desde luego también por el privilegio de haber tenido este reconocimiento, por ser estas prácticas de transparencia proactiva un referente en México del deseo de comunicar, el deseo de llevar acciones de transparencia. Pero en la sección, no, es que sí está en la sección de personal de salud, arriba en el menú, por lo menos ahí es otra de las maneras rápidas, hasta arriba en el menú, personal de salud, y luego ahí está en documentos de consulta, los boletines. Esto es muchos de los materiales técnicos que tenemos. Vámonos para abajo, me voy a tener que parar a señalar el primero. Este es el más reciente, marzo de 2021, y es el número 11. Esto se va poniendo en tiempo real, ¿eh? Si alguien quiere hacer una auditoría del portal y verificar cuándo fue subido, con mucho gusto, no hay problema. Subimos para ver otros más antiguos, paramos tantito, enero de 2021, enero de 2021. Entonces estamos publicando aproximadamente un ritmo de quincena, a veces 3 semanas, el boletín. Reconózcanlo ustedes, este trabajo es de colaboración entre la Secretaría de Salud, específicamente el centro, el CENAPRESE, que dirige el doctor López Ridaura, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INEGI, institución autónoma, quien es la autoridad en estadísticas gubernamentales y en general estadísticas y demografía, el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población, también de la Secretaría de Gobernación, y la Organización Panamericana de la Salud. Son las instituciones que desde el inicio conforman el grupo de trabajo que hace este boletín. Ahí está enero, es el número 9 y el 10, si nos vamos a otros más antiguos. Aquí, diciembre de 2020 es el 7 y el 8, nos vamos para arriba. El número 5 y el 6 de octubre, nos vamos más arriba. Ahí está el 4 y el 5 también. Y ahí el 3, subimos. Vean ustedes que está intercalado con otros documentos técnicos que hemos ido comentando. El número 2 y por ahí está el número 1. Aquí. Este número 1 lo publicamos el 1 de agosto de 2020. Entonces, respetuosa invitación, échenle un ojito antes de hacer la primera plana para que ayude a informar con un poquito más de veracidad. Y si nos mandan a la reportera o al reportero, con mucho gusto le respondemos sus preguntas. Gracias, Daniela Pastrana. Juan Hernández, y luego nos seguimos por acá con ustedes. Gracias, muy buenas noches. Juan Hernández del Grupo Cantón de Periódico Abasta. Son dos preguntas rápidas. La primera, nos están refiriendo en la alcaldía de Miguel Hidalgo que todavía no les han dado la fecha para la segunda dosis. Y una de las preguntas más recurrentes, no solamente en Miguel Hidalgo, sino en varias alcaldías, es, bueno, ¿qué hacen los ciudadanos si ya se acerca la fecha de vacunación, no les dan prácticamente fecha? Dicen, ¿nos formamos, no nos formamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación que ustedes les harían? Y una segunda que, bueno, no me gustan mucho esos temas, pero también hay que hacerlos. Allí, hoy, bueno, hace unos días, un diputado del PAN del Congreso de la Ciudad de México lo demandó por no usar cubrebocas en su paseo por la Condesa. Entonces quería ver si ya recibió usted como dicen, la demanda, ¿qué se va a hacer al respecto? Y bueno, este tipo de situaciones, ¿qué abonan precisamente a todo este trabajo que está haciendo? Son meros distractores. ¿Cuál sería su opinión sobre este aspecto? Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, que es de gran interés para la población, en el caso de la pregunta concreta es en la Ciudad de México, pero aplica para todas las entidades federativas, la insistencia es tener paciencia, esperar el turno. También para la segunda dosis, como hemos dicho, la primera y la segunda dosis están separadas
entre 3 semanas o hasta 12 semanas, que son 3 meses, dependiendo cuál es la vacuna que se puso. Algunas se pone en periodos más cortos, por ejemplo la de Pfizer, desde 21 días hasta 35 días es el intervalo en el que se aplica. La de AstraZeneca es desde 8 hasta 12 semanas. Atendiendo una de las sugerencias que nos hicieron hace unos días, vamos a poner la tabla en el portal Coronavirus, portal único del Gobierno de México sobre el tema, la tabla donde viene el recordatorio de esos intervalos de tiempo entre la primera y la segunda dosis. Pero no se angustie, las vacunas están calculadas para que le llegue y si no lo ha recibido es porque todavía no está el tiempo en que debe ponérsela. En cuanto ese tiempo se vaya a cumplir, con buen tiempo para que usted se programe, le llegará la vacuna, la invitación a acudir al centro de vacunación. Federico Dorin, y fue por no usar cubrebocas y salir a la calle contagiado en pleno atentado contra la humanidad. Sí, no me voy a referir a ninguna de las personas, además estamos en el periodo electoral y sé que muchas de estas intenciones tienen que ver con la búsqueda de notoriedad en el tema electoral, y aquí no hablamos de los aspectos electorales. Lo que aprovecho es para compartirles algunas estadísticas sobre este tipo de acciones legales de diverso tipo. Hemos recibido en la Secretaría de Salud, para que vean ustedes la intensidad del trabajo también en este otro aspecto, más de 600 procedimientos de amparo en los que señalan a la Secretaría de Salud como autoridad responsable de algo, de que quería vacunarse y no se le dieron la vacuna, etcétera. Muchos de estos han sido desechados en la primera instancia, en el tribunal de la primera instancia, pero requiere un trabajo importante. Aprovecho para agradecer públicamente a nuestra abogada general de la Secretaría de Salud, la maestra Marisela Lecuona, y todo el equipo jurídico que está con ella, que nos ayudan mucho en esto. También en mi propia oficina, en la subsecretaría, hay 4 personas muy competentes en el tema jurídico, abogadas y abogados, que les implica un trabajo prácticamente tiempo completo el estar respondiendo esto. Por supuesto, en paralelo a estar trabajando por vacunar a las personas y el manejo de la pandemia. Hay más de 1.500 procedimientos legales que tienen que ver con estos juicios de amparo. Y denuncias penales, semejante a esta, hemos recibido hasta el momento 4 que conozcamos por los medios, quizá esta será la 5ª. No hemos recibido notificaciones formales, por eso digo que a veces pareciera que es más un tema de, pues, hacer notoriedad, pues, darse a notar en algún momento que pudiera ser oportuno o redituable en otros aspectos. Este tipo de acciones, que, ¿cuánto tiempo le hacen perder a ustedes? Porque al final de cuentas lo pueden citar a declarar. Y bueno, también tenemos el lado amable, ¿no? Y voy a cumplir una promesa. La señora Aida de Jesús, ella es su fan número 1 y realmente le reitera su respeto y ve todos los días. Me dijo, si no le das mis saludos, voy a ir sobre usted. Digo, sé que ya cumplí. Pero bueno, ya haciendo un lado esto, ¿cuánto tiempo se está perdiendo? O sea, ¿cuántas horas hombres se destinan precisamente a responder todas estas denuncias, todas estas demandas? ¿Qué otros, sí se puede usar el término correcto, delitos los han demandado? Pues como digo, es un tiempo considerable, más de 1.500 procedimientos que hemos llevado a cabo, más los 600 de la primera instancia, y es una atención importante. Desde luego dejamos muy en claro nuestro respeto por el Poder Judicial, nuestro respeto por el Poder Legislativo y la importancia que tengamos separación de poderes y un creciente interés por una mejor procuración e impartición de justicia en el país. Muchas gracias. Pues son diversos, e insisto, nosotros no hemos recibido comunicaciones formales o notificaciones formales, sino más son como estas tendencias en medios que luego se apagan una vez que quizá cumplen su propósito. No sabemos si realmente existieron o no estas denuncias porque no han llegado las notificaciones a los domicilios oficiales que corresponden. Muchas gracias. Vamos a atender aquí una pregunta, por favor, y luego pasamos con usted. Y si nos da tiempo, pasamos con Miguel. Son las 19:49. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora Lumia. Buenas noches, doctor Gatell. Víctor, buen día para Víctor Blogs. Y
México Informa de YouTube, doctor. Bueno, tengo enterado ya, que ya se dio las fechas para la vacunación en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Ya está el calendario. Le quería preguntar, doctor, si ustedes ya tienen algo planeado para hacerlo público con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le comento esto porque el presidente había comentado que él iba a guardar su turno. Por aquí tengo el calendario, sería el 1 de abril, sería la primera letra de su apellido. Si se estaría haciendo pública la vacunación del presidente o qué es lo que tendrían tomado en cuenta para que se haga un poquito más pública la vacunación y sobre todo la confianza para los adultos mayores que a lo mejor no se quieren vacunar. Gracias. ¿Cómo no? Insistimos lo que también hemos dicho en múltiples ocasiones, en el sentido de que no hay que confundir la actividad pública de una persona, por relevante que sea para un Estado nacional, como es el jefe del Estado, en este caso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no hay que mezclarlo con los derechos que él tiene como ser humano, como persona, y a él, y solo a él, le corresponde tomar una decisión respecto a si quiere hacerlo público o no. En cuanto a la vacunación y la confianza, reiteramos lo que está basado en evidencia científica y se conoce en México y en el mundo. Todas las vacunas contra el COVID que son legalmente, formalmente utilizadas por los gobiernos nacionales de los países que han tenido la oportunidad de acceder a las vacunas, desde luego incluido México, son vacunas de calidad, seguras y eficaces. Entonces, la confianza se basa en que existe evidencia directa, científica, estructurada, formal, de que estas vacunas no causan daño y en cambio protegen contra la COVID-19. Muchas gracias. Vámonos por allá, si nos da tiempo Miguel y usted. Buenas noches, doctor Itzel García de TV Azteca. Preguntarle e insistir sobre este tema del índice de exceso de mortalidad. Yo sí quisiera que nos dejara muy en claro esta polémica, porque hoy prácticamente pues amanecimos con varias cifras. Una, la que ustedes reportaron el día de ayer, 201,000 más o menos de defunciones, la que reporta el índice, que son 294,000, poquito más, y también preguntarle al doctor Alomía, algunos hicieron el ejercicio incluso de sumarle las muertes que se habían acumulado a partir del 13 de febrero. ¿Es así? ¿Se puede hacer o son dos cosas diferentes? Sobre todo también porque la cifra pues es mayor, o sea, es muy mayor entre los 201, los 294 y pues estaríamos hablando de más de 320,000 muertos. En este sentido, si esto es lo que se debe de hacer y si es la cifra, o sea, cuál de todas las cifras es con la que nos debemos de quedar, porque también creo que eso abona a que pues no se tenga certeza en la información y a que se caiga en la polémica de que otra vez son varias cifras sobre las defunciones. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Ya lo acaba de explicar el doctor Alomía. Insistimos, están los boletines, están los tableros de control, están los datos abiertos. La incertidumbre proviene de una interpretación errónea de la información. El trabajo periodístico merece todo nuestro respeto, pero no necesariamente en todos los casos, en todos los medios, está con una base técnica sólida respecto a la estadística, la epidemiología. Pero con mucho gusto el propósito de esta conferencia de prensa, que ya llevamos más, ya perdimos el conteo, ya no lo ponemos, pero llevamos más de un año, como se conoce, es aclarar dudas y estamos muy gustosos de aclarar cualquier duda. Invitamos nuevamente a medios de televisión, de radio, de prensa, quien quiera, que venga aquí, que haga su trabajo, que le cumpla a la ciudadanía haciendo su trabajo directamente. Ya comentó el doctor Alomía, le pido ahorita si comenta nuevamente en forma sintética estos errores que frecuentemente cometen quienes interpretan sin una base técnica y que a quienes les invitamos nuevamente a ver la información que tenemos desde agosto. Y mañana el doctor López Ridaura vendrá a explicar nuevamente en forma precisa y sintética cómo se hace este ejercicio de análisis de la mortalidad excesiva que algunos países, no demasiados, hacemos desde mediados del año pasado. Doctor, por favor.
Mucho gusto, señor secretario. Enfocándome precisamente en el componente nuevo de la pregunta, la respuesta sería: no debemos de hacer comparaciones con cortes de fechas diferentes, ¿no? Es decir, para poder tener sí un dato correcto. Recordemos que el análisis de exceso de mortalidad toma como fuentes, como bases de la información, diferentes, obviamente, dependencias que se encargan de registrar la mortalidad, entre ellas la principal RENAPO, que además obviamente integra lo que sucede en los registros civiles de las entidades federativas, específicamente de las áreas municipales. Tenemos otra fuente de información oficial, que es la que hemos comentado, que es el CISBER, y en donde se están registrando los casos, las personas que desde un principio son sospechosas y que si en el transcurso del seguimiento lamentablemente llegan a fallecer, pues bueno, se registra obviamente la defunción, y si esta defunción también está basada en casos sospechosos o ya en casos confirmados. Pero entonces, cuando hay puntos de corte, y por eso es importante hacer referencia a los boletines, porque los boletines tienen bien identificado cuándo cortó una información y la otra, para que entonces los datos del análisis sean comparables. Entonces, no podemos en un momento determinado solamente sumar rápidamente lo que se presenta en las noches para efectos del CISBER, o que son los casos que en su momento tienen una validación médica mucho más, obviamente, eficiente del día a día, porque son personas que llegaron a unidades médicas, demandaron una atención médica, recibieron una atención especializada, y por lo tanto, los que fueron en su momento identificados con la sospecha de haber fallecido por COVID, o ya inclusive con una prueba de laboratorio confirmada, entonces obviamente es una base que tiene ese enfoque. La base que en su momento procede de los registros civiles de la RENAPO todavía debe de pasar por un proceso de dictaminación. Este proceso se lleva a cabo en cada una de las jurisdicciones sanitarias que integran el Sistema Nacional de Salud, y en las jurisdicciones sanitarias analizan todos estos certificados de defunción que tienen alguna causa asociada potencialmente a COVID, para, en función de esta información, definir si efectivamente esa persona falleció. Recordemos que hay algo que sucede que no es propio de la pandemia, ni tampoco menos del COVID, que es muchas de las defunciones ocurren fuera de las unidades médicas, ¿sí? Muchas de las defunciones pueden ocurrir en los domicilios, y eso ha sucedido durante todos los años. Son porcentajes altos, más de la mitad de las defunciones ocurren fuera de una unidad. Pero estas defunciones no se quedan en el aire, no se quedan a saber qué fue lo que pasó, no, hay todo un sistema integrado precisamente entre las diferentes dependencias que toma todos estos certificados de defunción y los hace transitar por un proceso de dictaminación a través del cual se está asignando. Pero entonces es importante, tenemos diferentes fuentes que obviamente contribuyen a la información, tenemos que ser muy claros en los puntos de corte para que también entonces la comparación no sea la más inadecuada. Pero de seguro el doctor López Ridaura, mañana que nos presente datos y porcentajes específicos del último corte, va a poder explicar más a fondo este tema. Estas dos cosas, estas dos situaciones, por lo que entiendo. Lo que no debemos de sumar son los números del exceso de mortalidad, no los podemos sumar a los números de potencialmente fallecidos por COVID, porque este grupo ya está dentro del exceso de mortalidad. ¿Qué otro grupo no debemos de sumar? Los que potencialmente fallecieron por COVID, que son este subgrupo del exceso de mortalidad, con los que ya tienen confirmación por COVID que presentamos en las noches. Este grupo, la gran mayoría de ellos también ya pertenecen a este otro grupo. Entonces, de esos 294,000 que presenta el índice, comparado con los 201,000 que hoy presentan, esos 93,000 que quedan en el área son los que estarían analizando para ver si son confirmados o si son... Exactamente. ¿Es así? Esos son los que potencialmente pueden haber fallecido por COVID, en base a estos algoritmos que aplicaron, en donde identificaron que las causas que registraron en el certificado de defunción y posteriormente en el acta de defunción tienen algo relacionado con la enfermedad, pero entonces necesitamos que pasen por los procesos de dictaminación para ver realmente de esa cantidad cuántos finalmente pudieran realmente estar relacionados con COVID. Ok, ¿a qué se debe, por último, doctor, que sea tan mayor la cifra de del índice comparado con los del día? ¿Es a esta cuestión de las actas de defunción? Mayor del índice, sí, porque lo que son 294,000 a los 201,000. Es mayor que la diferencia. Ajá.
No es Lo que mayor el del presentamos ya índice. confirmado. El del índice menciona 294,000. ¿Sí? Y por ejemplo, el que presentaron hoy son 201,000. Entonces, Exacto. ¿a qué se debe que sea tan mayor la cifra del índice de exceso de mortalidad? Dado que nos queda solo un minuto, Exacto. mañana viene el doctor López Ridaura, los boletines están ahí, las gráficas, la base de datos completa en datos abiertos, échenle un ojito y mañana dedicamos unos minutos adicionales a esto. Solo aquí aprovecho para comentar otra cosa que me llama la atención o nos llama la atención de los medios, de algunos medios, no se ofendan todos, por favor, tampoco se ofendan a quienes les hacemos esta crítica, es constructiva, la idea es ir construyendo un mejor país, también en el campo de la información y el periodismo. Llama la atención que ponen la etiqueta de datos oficiales a los casos confirmados, suponiendo que los otros no son oficiales. Entonces, no sabemos o no queda claro para los lectores de estos medios o escuchas y televidentes cuál es su concepto de oficial, porque todo lo que está aquí es oficial. Esto lo hemos trabajado, como se muestra y como lo conocen, desde agosto del año pasado o desde julio del año pasado, con instituciones, Gobernación, la Secretaría de Gobernación, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud. Son también instituciones oficiales. Entonces sí nos llama la atención cómo al lector, a la lectora, le dan esta idea de que hay unos datos oficiales y otros extraoficiales. Pero invitamos, insisto, a que vengan, a ver si quieren mandar mañana, a lo mejor mañana no está lleno aquí, vamos a tener que trabajar en un poquito de separar las sillas, por si viene mucha gente de estos medios para hacer su trabajo, y a lo mejor van a tener que emitir nuevas primeras planas, dado que ya quedó la confusión que ha sido sembrada en la sociedad por estas primeras planas de los últimos días. Ojalá, o si es que deciden hacerlo, pues le ayudarán mucho al pueblo de México. Muchas gracias, perdón que ya no me dio tiempo, pero la invitamos mañana. Son las 20:01, continúa el descenso de la epidemia, continuamos avanzando en la vacunación, no hay que confiarse, en todo momento puede haber una reversión de la tendencia a la baja de la epidemia. Mañana es martes de Pulso de la Salud y mañana daremos información adicional también en la mañana en la conferencia con el presidente. Muchas gracias. Gracias.